Bien, pues ya estamos aquí y continuamos en las noches con Irene. Soy Irene Moreno y hoy, bueno, es un gusto tener aquí con nosotros a la psicoterapeuta junguiana, humanista, especializada también en psicoterapia de pareja, Ariadna Pulido, que nos viene a hablar de un gran tema. Porque decimos, ¿por qué? Que no quede huella, que no y que no. Pero hay cosas, hay heridas que están ahí presentes, a veces sin saberlo, que no nos dejan ser nosotros mismos. Y estas heridas emocionales vamos a identificarlas hoy con la ayuda de nuestra invitada. Ariadna Pulido, bienvenida. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, Irene, muchas gracias. Pues sí, en la infancia es cuando ahí sí somos víctimas verdaderamente y es cuando se gestan estas heridas. La mayoría son generadas por nuestros progenitores o figuras de autoridad. Estas son humillación, traición, injusticia, rechazo y abandono. A ver, yo voy a apuntar, por favor, porque claro esto está sí. A ver, humillación. Humillación, Ajá. Traición. Injusticia. Ok, injusticia. Rechazo. Uy. Y abandono. Bueno, pareciera que, bueno, como nuestros padres, ¿no? Y muchos somos papás, digo, como ninguna de estas cosas le hice a mis hijas o le hice a mis hijos. Eso pensamos. Aparentemente, exactamente. Las dos que tengas tú y las dos que tenga yo, seguramente las tienen nuestros progenitores. Y obviamente de manera inconsciente las vas heredando y las vas recreando. Voy a dar unas características, por ejemplo. ¿Tú las has sentido alguna de estas 5, me imagino? Claro, por supuesto. Ok, bueno, dos, Irene, son tu talón de Aquiles. Yo, por ejemplo, para mí, Ariadna, yo tengo la del rechazo y la del abandono. Me podrás traicionar, me podrás humillar, me podrás hacer una injusticia y sabré de qué manera puedo salir adelante. Oye, no, pues yo creo que yo estas dos últimas también. Ok, ese es nuestro talón de Aquiles. Estas son cosas que híjole, qué duro. Que si te hacen eso dices, a ver, no hay manera, y sientes verdaderamente que es desgarrador y se te pierdes piso. Sí. Estas 5 heridas, como te mencionaba, normalmente, por ejemplo, la del rechazo. Esta es generada por el progenitor del mismo sexo. O sea, mamá, en el caso de nosotros. Exactamente, mamá. ¿Cuál es nuestra máscara? La dependencia. El mayor miedo, la soledad. Uf. Qué fuerte, claro. O sea, lo que te asusta más. Exactamente. ¿No? Es esta soledad. Exactamente. Ese es para el abandono, perdóname, para el abandono. Para el rechazo ahí viene, la máscara es ser huidizos. ¿De qué manera somos huidizos? No generamos apego a nada ni a nadie. Y abandonamos antes de que nos abandonen. Salgo corriendo. Así que no pasa nada. De hecho, hay hasta características morfológicas que nos identifican estas heridas. Esto se retoma de un libro de Lise Bourbeau, que es maravilloso, se los recomiendo, las 5 heridas que te impiden ser tú mismo, y ahí viene la parte del cuerpo. Entonces tú haces primero un test de estas heridas y ves esa parte del cuerpo y créeme que es impresionante lo que alcanzas a ver. Estas heridas se pueden sanar. ¿Cómo se pueden sanar? Haciéndonos conscientes de que las tenemos. Primero aceptando el dolor, en escala de la conciencia es ver, reconocer, aceptar, integrar y amar. Cuando hacemos todas estas fases y vemos que en verdad nos duele, ahí empezamos a sanar, ahí viene el primer proceso de sanación. Aquí lo impresionante es que esto, si no generamos conciencia, lo replicamos con nuestros hijos y lo hacemos de manera inconsciente. Yo, por ejemplo, Ariadna, mi mamá, tuve la parte del abandono. Estaba trabajando, tuve el rechazo y abandono. Trabajaba, no había manera de poder estar conmigo. Yo lo vivía como un abandono. Hoy de adulto, obviamente, ya lo compenso y digo, bueno, si no trabajaba, no comía. O sea, es consciente, sin embargo, la huella se quedó ahí, la herida, y está. Exactamente. Y lo interesante aquí es que lo vas recreando en tu vida y te vinculas con gente con las mismas heridas. Si tú ahorita haces una retrospección, vas a ver que tus parejas van a tener tus mismas heridas. A lo mejor las manifiestan de manera diferente, pero el fondo es el mismo. Pero el fondo es el mismo. Entonces, siempre como tu pareja es tu espejo, vas a ver que lo que tú les generas y lo que les molesta es lo mismo que a ti. Normalmente esta parte de la dependencia, no estamos hablando de codependencia, dependencia aquí se gesta en esta herida. Y entre más profunda, entre más fuerte es la herida, mucho más profunda y más difícil de sanar y la máscara se rigidiza mucho más. Pero bueno, continuamos con las otras heridas. Wow. Bueno, estoy impresionada porque en realidad, como dices, de pronto no sabemos de dónde viene esto. Y también oculta, ay no, mi mamá era maravillosa. No nos atrevemos a aceptar que pues también mamá, sin saberlo, muchas veces nos hirió profundamente, o papá. Claro, por supuesto.
nuestros mayores aprendizajes vienen de nuestros padres. Claro. Son los más fuertes. Y aquí la parte del complejo de Edipo, el complejo de Electra, que es cuando tenemos que romper en la adolescencia ante esta autoridad, que es muy sano hacerlo, obviamente hay formas y hay canales, pero normalmente como mujeres, cuando tenemos que romper con la mamá, solamente tiene que ser desde el enojo, desde el odio, disfrazado, pero viene el enojo. Obviamente como mamás no lo aceptamos. En el momento dices, bueno, ¿en qué momento me dejó de escribir mis cartitas? ¿En qué momento dejó de ser cariñosa? ¿En qué momento? Claro, pero ahí es para convertirse en mujer, ahí tiene que haber esto. Esa es una garantía de que es una mujer sana, que va a ser una mujer que va a poder poner límites y va a determinar muy bien sus emociones. O sea, cortar ese cordón con mamá. Exactamente. A ver, me dijiste que el abandono es una huella o una herida que marca a mamá. Exactamente. No, el rechazo es el que marca mamá y el abandono marca papá. Ok, el abandono lo marca papá. Y bueno, en nuestro país donde hay tantos hombres abandonadores, o sea, no nada más se fueron a trabajar, sino que se fueron a comprar cigarros y no regresaron nunca. Vivimos un matriarcado. Claro. De hecho, estábamos esperando que la llegada de quién nos abandonó. Por eso estamos siempre esperando papá. Siempre lo más común es, no, bueno, pero ¿cómo? ¿Lo abandonó la mamá? No, qué barbaridad. Y, bueno, el papá se fue, no, bueno. Así eso hacen bueno, los hombres, no pasa. Exacto. Pero duele, ahí está la herida. Una herida social, además, muy fuerte, ¿no? No solo a nivel personal. Bueno, vamos con los siguientes. Injusticia. Injusticia. Esto, la máscara que se adhiere ante la injusticia es la rigidez. Totalmente rígidos. Cuando son obsesivos compulsivos, no hay manera de poderse mover ante esto. Esa es la injusticia. Y, obviamente, ¿qué pasa? Van recreando a lo largo de las relaciones. Están buscando nada más una suspicacia de, aquí está, y no hay nada que los pueda mover, no hay nada que los haga salirse de esa zona de control. ¿Y esto quién lo marca, quién lo define? Eso, ahí ya son cualquiera de los dos progenitores. Las que son muy marcadas y siempre van de la mano es el abandono y el rechazo. Porque todos traemos un poquito de eso. Exacto, es como los trastornos de la personalidad, que todos tenemos un poco de esquizoides, un poco de borders, un poco de todos estos trastornos, pero 1 o 2 son los que más nos identifican y son las máscaras que adoptamos ante la sociedad. Claro. Perdón, cuando hablas de injusticia, ¿es que en algún momento se cometieron injusticias contigo, que te regañaban cuando no tenían que regañarte? ¿O cómo identificamos este tema de la injusticia? Normalmente esto en la psicodinamia familiar se da cuando es más de un hijo, obviamente donde no hay la atención adecuada. Que dime la verdad, ¿quién tuvo los padres adecuados? No, pues todos son imperfectos. Todos como tenemos, nosotros somos padres inadecuados e imperfectos. Aquí lo importante es que lo viviste como una injusticia. No, a lo mejor no fue. Acuérdate que siempre hay 2 verdades a medias. Pero lo que el niño está viviendo es como una verdadera injusticia. O sea, regañaban a mí, mi hermano, el que hacía las travesuras, o el que era más burro y siempre terminaba yo pagando los platos. Él es hombre, yo mujer, él tiene 18, 16 y quieren y no me tratan igual que mi hermano. Bueno, pues es que tú eres mujer y él es hombre. No, pero es que qué barbaridad, pero es que esto es injusto. Ok, eso es en la adolescencia, pero desde niños es que ¿por qué le compraste esto? Pero es que siempre desde viene la rivalidad, pero tú lo vives como una injusticia. Okay. Y eso te hace cerrarte en la vida adulta, esta herida. Exactamente. Y la parte de la humillación, ahí viene el masoquismo. Su morfología de ellos es de estos gorditos que ves que tienen como la jorobita, así que están arriba ensanchados y delgados abajo. ¿Ya lo ubicaste perfecto? Sí, claro, perfecto. Esa es la humillación. Esa es la humillación y la máscara es el masoquismo. Y ellos, de alguna manera inconsciente, están adheridos al dolor y generan y provocan relaciones en donde los estén, esta parte del humor negro, ya sabes. Que lo estén como buleando, que lo estén humillando constantemente. Exactamente. Pero como ya estamos aquí en la zona de confort y es lo que sabemos manejar perfectamente, entonces el cuerpo también aquí ya registra eso y nos acostumbramos a eso. Vuelvo a lo mismo. No es que nos toque una persona igual, sino simplemente como no lo sanamos, nos vuelve a repetir el mismo patrón. Y esto lo modificamos y lo hacemos una transferencia a todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, obviamente te digo, con tus hijos, en tu pareja es muy, muy significativo con tu pareja. Ya si te sinceras y de ella vas con tu pareja tal cual, mira, yo sentí esto, de mí te acuerdas, tu pareja va a tener exactamente las mismas heridas. Y ahí es lo importante y lo maravilloso de la ley de atracción, porque entonces ambos van a poder ir sanándose uno al otro. Bueno, a ver, en esto de la humillación, hay papás que sí, francamente, son muy humilladores.
Sí, ¿no? claro. O sea, que realmente, a ver, tú eres un bueno para nada, eres un idiota, tú no sirves, ahí no piensas, ahí babotas. Ay, mira, y además si va de la mano con la injusticia, mira a tu hermano tan inteligente y tú tan tonto, ¿no? O sea, todas, hay Sí, las papás que etiquetas. sienten que con esto están motivando el crecimiento de sus hijos, ¿no? Cuando están generando esta herida profunda. Tenemos que regresar con la traición, ¿te parece? Me encanta, por supuesto, claro Y que bueno, sí. pues estamos en Las Noches con Irene, no se vayan. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, nos acompaña la psicoterapeuta Ariadna Pulido y estamos hablando de las 5 heridas que te piden ser tú mismo. Ya hablamos de abandono, rechazo, injusticia, humillación y nos faltó la traición. Híjole, ¿cómo es esta huella de la traición, Ariadna? Esta huella normalmente es generada por el progenitor del sexo opuesto. ¿Y qué pasa con las personas? Siempre están con una suspicacia tremenda. Siempre, y acuérdate que en lo que tú piensas, tú lo atraes. Entonces siempre están creyendo que los van a engañar, que son los que contratan investigadores privados y están metiéndose en internet, en cosas, hackeando los teléfonos de las demás redes personas. de sus parejas principalmente, pero lo pueden hacer con sus hijos, con sus socios, con quien sea, ¿no? Exacto. ¿Por qué pasó aquí en la infancia? Le pidieron al progenitor opuesto, le dieron un secreto. ¿Y qué pasó con ese progenitor? Los denunció, contó, los traicionó. Él lo vive como una traición. Yo te pedí que guardaras esto que para mí era tan importante y me traicionaste. Como es del sexo opuesto, entonces obviamente en tu edad adulta esta energía la desplazas y ¿qué pasa? Entonces estás esperando a que te traicionen. O sea, dices, así son. Los hombres son los traidores o las mujeres son las traidoras. Y eso, Irene, si lo vinculamos con el sistema de creencias que traemos desde la educación que nos imponen nuestros papás, ¿no? El prototipo del hombre, las creencias que tenemos de, sí, los hombres son mentirosos, los hombres son infieles, los hombres son machos, los hombres son controladores. Ajá, todo esto. Ahí está. Entonces, por supuesto, lo que más pensamos es lo que más atraemos y ahí se manifiesta. Claro. Ahora, estas 5 heridas, como dices, bueno, pues estarán presentes en todos nosotros de una u otra manera. Alguna de estas vamos a tener. O sea, es imposible que salgamos completamente incólumes, digamos, ¿no? Siempre habrá una herida, una huella que nos haga que estemos, que nos marque, que nos va marcando, que nos impida tener relaciones del todo saludables. Pero habrá unos que las tengan más fuertes que otras. Exactamente. Ariadna. Exactamente. Imagínate alguien que tenga una orfandad, ¿no? En donde verdaderamente no pudieron tenerlo, tuvieron y lo llevaron a algún lugar. Los que los maltrataban verdaderamente, que los quemaban, que los, digo, en el consultorio he oído cada cosa. Por ejemplo, los que tuvieron violencia sexual, ahí está la parte del masoquismo, ahí está la parte de la humillación. Entonces, ¿qué pasa? Sí, incluso estas personas, como característica, los que tuvieron la humillación, en la parte sexual tienen muchas parafilias. Ahí es donde se manifiestan muchas disfunciones. ¿Por qué? Porque los hicieron que se desconectaran de su cuerpo. En cuanto hubo este aviso, como hubo tanto dolor, entonces, ¿qué pasa? Hay una escisión entre la mente y el cuerpo y es muy común que no logren unir estas dos partes y están inconscientemente buscando y recreando esa herida. Qué fuerte. Muy fuerte. Porque, bueno, tú puedes a lo mejor denunciar al violador o al abusador sexual, pero la huella ya se quedó allí. Exactamente, ahí está. ¿Y de qué manera la sanamos? Simplemente haciendo consciente. Pero como hay tanto dolor, esta conciencia normalmente la postergamos porque no, si pensamos que si lo volvemos a recrear, obviamente el resentirlo es para que se quede ahí. Muchas veces no nada más lo vuelves a resentir, no para que te quedes en el resentimiento, sino simplemente lo resientes, como te decía hace rato, ver, reconocer, aceptar, integrar, lo vuelves a vivir y en ese momento ya liberas lo que tengas que sanar. Si no estás reproduciendo una y otra vez, digo, vemos casos, por ejemplo, de abuso sexual repetitivo. O sea, niñas que fueron o niños abusados sexualmente y por una persona y luego esta historia se repite más adelante e incluso en la etapa adulta se vuelve a repetir. Exactamente. Eso me pasa también mucho en el consultorio con pacientes así. ¿Por qué? Porque ya la parte inconsciente, el alma de alguna manera vuelve a recrear eso hasta que tú sanes esa herida. Te va a estar persiguiendo eso hasta que lo hagas consciente. No es de que te vayas a otro lugar, es como la parte del vacío interno. Ese te va a perseguir, te vayas a donde te vayas, Irene. Pero es importante el autoconocimiento para poder ser herida. Okay. Es básico y fundamental. ¿Cómo identifico cuál es mi herida? Tú hablas de características físicas, ¿no? Que pueden existir en que dejan estas huellas, digamos, o que dejan estas heridas.
¿Nos puedes dar un repaso más o menos cuáles serían estas características en cada una de las heridas que podemos recibir en nuestras vidas? Por supuesto, claro que sí, en el abandono. El abandono, como te estaba mencionando, es un miedo. El principal miedo es la soledad. Y la máscara es la dependencia. Hará lo que sea esta persona por permanecer en esa relación. Lo que sea. ¿Por qué? Porque ella se apanica o él se apanica. No se imagina su vida sin esa persona. Ese es el abandono. ¿Ok? El rechazo es el huidizo. Es la persona que no genera apego a nada ni a nadie. Puede tener bienes materiales, pero si viene la parte de la herida muy fuerte, dice, ok, te dejo la casa, te dejo todo, no hay ningún problema, yo me voy. Que es lo que no quiere volver a sentir esa parte del dolor, porque lo que menos teme es el rechazo. Una característica muy importante aquí es que no toleran quedar mal en las relaciones. Hacen lo que sea por quedar siendo amigos. Ok, no quieren ser los malos de la historia, digamos. Les importa mucho lo que opinen los demás de ellos. Claro, por temor al rechazo. Entonces pueden soportar muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, pero se confunde aquí con la parte de los que sufrieron humillación, que son los masoquistas, pero hay gran diferencia. El masoquista, el que sufrió la herida de la traición, ¿qué pasa aquí? De la humillación, perdón. ¿Qué pasa aquí? Va a lo largo de su vida buscando gente que tal cual le haga mobbing, ¿no? Le haga bullying en la parte del trabajo, en la escuela y en las relaciones, que le empieza a hacer las bromitas de, ay, sí, ya sabes, sí, ella está guapísima, ay, sí, pero bueno, estas bromitas irónicas que poco a poco, esa es violencia pasiva. No, claro, digo, yo he visto parejas así terribles, ¿no? Que le dicen a la mujer, ¿no? Por decir, ay, qué guapa estás. Y el marido, novio, lo que sea, le dice, sí, pero lástima que esté tan gorda, ¿no? Por decir algo así que es como que hasta te incomoda, ¿no? Sí, oye, tú no trabajas, qué barbaridad, no, bueno, pues lo único que sabes, te levantas y te desocupas. Y bueno, ves a la gente que se ríe, ¿no? Pero sí, bueno, esa es una gran humillación. Y hay parejas así, hombres y mujeres que hacen esto con sus parejas. Exactamente, exactamente. Luego vamos con la parte de... La traición. La traición. Aquí, como te decía, es donde ¿qué característica es? Yo estoy siempre suspicaz ante cualquier reacción de mi pareja. Cualquier cosita que me hace, la sobredimensiono y exagero absolutamente todo. Es que tú quedas a estar a las 7, no, pero es que llegas 7:15, no, pero tú tenías que estar a las 7, pero a ver, pero enséñame tú. ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Estos 15 minutos en que estuviste pensando, con quién estabas. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Qué es lo que hace? Siempre se queja con su gente más cercana y que empieza a decir, no, bueno, es que me dejó, es que te digo, no hay hombres, no hay mujeres, no hay esta parte. ¿Qué es? Obviamente se está justificando y lo que hace es genera el abandono en estas personas. Hay miedo detrás de, por supuesto, esta herida, de todas en general hay mucho miedo, ¿no? Claro, porque como te decía, es nuestra herida primaria, es la que más la tenemos grabada, tatuada en el alma. ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo podemos trabajar eso psicoterapéuticamente? Porque habrá gente que diga, no, yo no, mis papás eran a todo dar, yo nunca fui niña maltratada, me adoraban. Tendemos a la negación muchas veces de que estas cosas puedan estar pasando. Lo que pasa es que este cabrón que me tocó pues es un maldito, pero mi papá era un amor, mi papá era lo máximo y no mi madre era una santa. Tendemos muchas veces a no querer ver, ¿no?, nuestro origen y no querer ver que lo que estamos viviendo hoy en día tiene que ver con mi pasado. Sí, fíjate que aquí Freud decía, infancia es destino. Y la parte que me gusta de Jung es donde dice que podemos sanar, a partir de generar conciencia, podemos cambiar y reinterpretar nuestra vida. Esa es la parte que a mí me encanta. Porque sí tenemos que hacer un flashback, como la parte de Gestalt, en donde vemos, bueno, de dónde venimos, cómo le hacemos, para poder sanarlo de ahorita. Entonces, lo primero es tocar ese dolor, que es lo que más tememos los seres humanos, porque nos gusta el hedonismo puro, el puro placer. Hay tantito dolor y la pastilla, no nos gusta sentir dolor. No hay manera. Esta cultura, esta sociedad justamente promueve, ¿no? Venimos a ser felices, ¿no? Entonces todo lo que toque con lo desagradable o doloroso no lo queremos ver. ¿Y cómo has crecido tú, Irene? ¿Cómo he crecido yo? No, pues a fregadazos también. A través del dolor, ¿estás de acuerdo? No hay de otra, claro, no hay de otra. Sí. Es el momento en donde tu ego te lo reducen, no te sientes ya Juan Camané y a partir de ahí es cuando empiezas a ver, bueno, creo que yo he hecho algo mal, creo que, a ver, esto,
esto y esto, y generamos conciencia. Cuando hay muchos blackouts, cuando hay muchos ausencia de información, de memoria en la primera infancia, obviamente es porque hubo sufrimiento. Porque yo conozco mucha gente que le dice, oye, cuéntame cómo era tu infancia. No me acuerdo de nada. A ver, acuérdate de tu fiesta de cumpleaños número 6, ¿no? A lo mejor no le dices de 2 años. No tengo idea. Seguramente fue muy dolorosa. Seguramente. O sea, cuando no hay recuerdos es porque hay dolor. Seguramente es por eso. Es tan traumático ese dolor que mejor es tan maravillosa la psique que empieza a bloquear. Obviamente a través de ciertas técnicas de regresión, de imaginación activa, de narrativa, obviamente vas recreando y vas regresando y sí te vienen imágenes, poco a poco, y ahí lo importante es sanar al niño interior. Eso lo tenemos ahí en el consultorio, podemos sanar al niño interior, y es maravilloso porque ahí sí éramos víctimas, Irene. Hoy ya no somos víctimas, hoy ya somos responsables de lo que estamos viviendo, generando conciencia. Pero ahí, lo que nos decían, lo que hacíamos tal cual. Sí, claro. Si te decían que eras un idiota, bueno, pues sí. Te lo creías porque sí era un idiota. Y te lo decía alguien importante en tu vida. Tu figura de autoridad. Papá, mamá, los maestros, la iglesia. Sí. Estas figuras que eran tan imponentes, ¿no? Además, ¿no? Y entonces si lo decían es que así era la vida, eso era un hecho. Exactamente. Y bueno, hablando un poco de generaciones, ¿no? Generación X, que es la que estamos en tú y yo, obviamente lo plasmamos ahorita en los millennials. Bueno, obviamente la mayoría va a decir, no, yo no comulgo con esto, yo me muevo, tienen mucho más capacidad de introspección. Nosotros no cuestionábamos tantas cosas. No, aparte no podías tú cuestionar jamás a papá o a mamá. Te decían eso y obedece. Y ahora es, ¿por qué me estás viendo así? Sí. ¿Y esa mirada? Sí, ¿qué significa? O sea, claro, hoy el hijo y el alumno, ¿no? Te cuestiona tu comportamiento, incluso las opiniones que tengas respecto a ellos, ¿no? O te dicen, no me gusta que me digas esto, o que me trates de esa manera, lo cual era imposible hace 20, 30 años decirle a papá o a mamá, ¿no? Exactamente. Ok, ¿tienen los jóvenes hoy más herramientas para poder enfrentar estas situaciones que los que tuvimos quizás hace 20, 30 años? Yo creo que sí, hay más herramientas, hay mucho más información, ya saben qué pasa con las drogas, ya saben qué pasa con la sexualidad, ya saben, pero la parte de los límites es donde está esta parte que se está quebrando. Nosotros sabíamos que pasara lo que pasara, si llegabas a más tarde de tu hora, tenías la certeza de cómo te iba a ir. Hoy no tienen la certeza estos jóvenes, porque con esta generación laxa que empezamos a hacer nosotros, que nos llaman la generación del miedo, donde le tenemos miedo a nuestros padres y ahora miedo a nuestros hijos, sí, ¿no? Porque ahora son ellos los que te vienen a regañar. Claro. Entonces, en donde quisimos ser permisivos con ellos y queremos ser cool y queremos ser cuates y a ver y bueno, obviamente aquí ya no tienen mucho la claridad. Y obviamente hablamos de esta parte de los divorcios, donde no hay un frente común y papá los educa de una manera y mamá de otra, y esto se conjuga con la parte de la adolescencia que estamos viviendo. También nosotros, nuestra etapa no resuelta, la revivimos con nuestros adolescentes. Olvídate de lo que está sucediendo. Bueno, hay mucho abandono. Mucho abandono, porque en el momento que yo no te pongo límites, te abandono ahí a tu suerte, a ver qué haces, con un criterio de 12, 14 años. ¿Cómo? Y claro, y con esos divorcios donde las mamás, como tú y como yo, tenemos que trabajar, por gusto, por necesidad, por lo que tú quieras, tenemos que trabajar, obviamente ahí entonces están viviendo un doble abandono, porque antes en la generación de nuestros papás estaba mi mamá y refunfuñabas lo que fuera, pero ahí estaba. Hoy en día viene la culpa compensatoria. Entonces, no estuve este tiempo, y bueno, entonces lo que él quiera, le voy a dar todo, ¿no? Y obviamente hay conciencia y dices, no le voy a dar esta parte económica. ¿Por qué? Porque se lo tiene que ganar, por eso, por la capacidad de frustración. Todo lo tenemos muy claro aquí. Pero tú registra, Irene, en los momentos en donde dices, estoy hasta la madre, estoy cansada, estoy esto. ¿Qué quieres? Y ya, no me molestes. Ahí está. Y entonces, y cedemos. Sí, qué importante. A ver, ¿cómo trabajamos ya con esto? O sea, específicamente, ¿cómo se puede trabajar? ¿Podemos superarlo realmente o quedará siempre esta herida ahí? Y bueno, finalmente aprenderemos a vivir con ella. ¿Cómo las trabajamos? Generando conciencia. Primero identificando cuáles son las que tenemos y viendo que nosotros también las hemos hecho. Las hemos generado en nuestros propios hijos. Exactamente. Claro. Y nuestras parejas, o en nuestros colegas, o nuestras amistades. Si tú crees, Irene, igual que yo, que tenemos la del abandono, haz retrospección y has abandonado. Sí, claro. Sí. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta y entonces abandonamos nuestro papel de víctimas
y generamos responsabilidad. Y entonces cada vez nos van a venir otra vez más experiencias, más personas con esto, pero de inmediato el pendulazo de vivir en los opuestos cada vez va a ser menor, porque viene la autoconciencia en el aquí y en el ahora, nos hacemos responsables y cada vez es más, te quiero abandonar, quiero salir huyendo desde cualquiera de mis heridas, y ahí viene la conciencia. A ver, esto me pasó, esto, me hiciste sentir esto, me hiciste sentir humillada. No lo quisiste hacer, pero detonaste esta herida mía. Y entonces ahí viene la responsabilidad, porque seguramente tu pareja, hablando aquí de parejas, tiene esa misma herida. Entonces juntos de esta manera vamos a poder sanar. No, y si traes esa herida, la reproduces con tus hijos. Y vemos, por ejemplo, hoy muchos adultos mayores que viven esta sensación de rechazo de los hijos, por ejemplo. Es decir, que si no lo superaste en tu vejez, lo vas a volver a vivir como si tuvieras 5 años. O sea, hay que trabajarlo, porque buscarás siempre a alguien que te abandone, que te rechace, que te humille, que te traicione, o que cometa injusticias contigo. Y aquí lo importante, Irene, es que lo hacemos de manera inconsciente. Nuestro ego jamás permitiría que nosotros lúcidamente escogiéramos eso. No, claro. Entonces, se supone que nadie querríamos esto, pero parece, si te fijas en tus comportamientos, parece que perseguimos esto. Aquí viene la parte del boicoteo. ¿No te ha pasado que está todo maravilloso y de pronto estás, híjole, ya está todo demasiado bueno, algo va a pasar, algo va a pasar, algo. Esto está demasiado bonito. No, sí, es más, ya quiero que se acabe porque si no va a ser peor, ¿no? O sea, entre más tiempo pase que me la estoy pasando bien, lo que viene va a estar peor. Exacto. Entonces mejor que se acabe lo lindo y haré algo horrible, a lo mejor yo, justo para acabar con el encanto, ¿no? Ahí viene la parte del boicoteo, ahí viene la parte de la programación mental que tenemos tan fuerte arraigada por nuestros padres. ¿Cómo se desarraiga esto? ¿Cómo podemos reprogramarnos? Viendo cuál es nuestro sistema de creencias, bien identificando el dolor. El dolor, eso es lo más importante. ¿Qué es lo que me duele? Estas heridas son un vehículo maravilloso, porque a través de ese conductor vas a ver qué es lo que te duele y vemos luego, papá o mamá. Haciendo cartas es muy importante. Para muchos, yo por ejemplo, mi mamá tiene Alzheimer. ¿Cómo puedo manejar este dolor? ¿Cómo hablas con ella? No, imposible. Ya no habría manera. Entonces, ¿qué? A través de cartas, primero tengo que sacar ese dolor para después llegar al amor. Ese coraje. Siempre atrás del enojo está el miedo. Claro. Entonces, sacar ese coraje, ¿para qué? Para entonces yo voltear y poderme vincular distinto con mi niña. Y aparte interesante, ¿no? Cuando hablamos de miedo, lo opuesto al amor es el miedo, no el odio, ¿no? Y dicen, pues el amor, el odio, no. El miedo es la antítesis del amor. Entonces no podemos vivir en amor cuando tenemos miedo. No, porque es una frecuencia de las más bajas. Claro. El miedo y la culpa. Y aparte, imagínate, en esta sociedad culpígena, y las mamás culpígenas, dejé a mi hijito todo el tiempo por irme a trabajar, no podía estar el suficiente tiempo, vienes cargando todo esto, ¿no? Las mujeres que trabajamos, eso sentimos la culpa. Entonces te digo, viene esa culpa compensatoria y ya está. ¿Y qué pasa cuando sentimos culpa ya? Saliéndonos de la parte del trabajo. ¿Qué nos genera la culpa? Hay una necesidad de castigarnos inconscientemente nos castigamos, así como nos educaron y haces esto mal, entonces ahí está el castigo. Esta parte del condicionamiento clásico, actuamos de una manera idéntica, y como con ansiedad, atracones de comida, o la manera de beber, o en relaciones disfuncionales, hay algo inconsciente que generamos, y otra vez como si no nos sintiéramos merecedoras de eso. Entonces digamos que podemos volvernos nuestras peores enemigas. O sea, que no está afuera, no es el hombre, no es el jefe, no es el destino. Exactamente. Somos nosotras o nosotros mismos. Somos mercenarias con nosotros mismos. Sí. Hay maneras rápidas, cursos, libros, talleres que nos permitan, pues de entrada, yo les dejaría la reflexión para esta noche, cuál de estas 5 heridas están en ti y las ves repetir una y otra vez en todas tus relaciones, porque van en todo, ¿no? Dices, a ver, ¿qué pasa con mis jefes? ¿Qué pasa con mis amigos? ¿No? Hay gente que te dice, es que a mí me traicionan siempre, mis amigas, mi familia, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Pues porque ahí lo traes. Lo generamos para poder sanarlo. Sí, por favor métanse en mi página. En mi página voy a dar próximamente un taller de las 5 heridas que te impiden ser tú mismo. Es www.centrohumanista.mx, o los teléfonos 53 93 90 12. A ver, espérate, Ariadna, espérame. Perdón. 53 93 90 12 o 53 93 53 38. Haciendo consciente estas heridas propias,
¿podré reproducirlas menos en mis relaciones, por ejemplo, con mis hijos? Todos traemos la herida y eventualmente pues elegirás a alguien para casarte, tener hijos o simplemente juntarte o lo que quieras. Y sería importante trabajar en esto antes, por ejemplo, de traer hijos al mundo. Sería básico, fundamental, una gran responsabilidad y una gran misión en la parte del autoconocimiento, sí, porque de esa manera vamos a generar relaciones mucho más sanas y no les vamos a estar cargando todo este bagaje que traemos desde nuestras generaciones, 3, 4 generaciones atrás. Si tú y yo hacemos un familiograma ahorita, Irene, nos vamos a dar cuenta que tú traes las mismas características de tu abuela, igual que yo. Ay, sí, claro. Y es esta lealtad inconsciente que vamos generando y por eso es importante hacer un parteaguas y a partir de ahorita generar conciencia y romper esto. O sea, el árbol está hacia arriba y por supuesto lo que viene hacia abajo no puede sanarse si no curamos lo que viene de arriba. Exacto. Y para eso tengo que hacer conciencia y, bueno, pues trabajar en la chamba que viene ya genéticamente en mí. Exacto. Yo un ejemplo, mi hija adolescente me manifiesta su enojo hacia mí. Yo tengo que voltear y sacar mi enojo porque mi hija es la sombra mía de Ariadna que no se pudo revelar. Con su propia madre. Con su propia madre. Y ya ni ahorita puedo porque tiene Alzheimer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresar a mi madre con alguna técnica, sacar mi enojo, con todo el miedo que le tengo, ya está en manifiesto, y ahora sí lo puedo sanar con mi hija. Pues muy interesante, Ariadna, muy, muy rica esta plática. Y bueno, pues nos dejas mucho para la reflexión, ya tenemos tus datos. Ariadna Pulido, ha sido un gusto tenerte aquí esta noche. Muchísimas gracias. En las noches con Irene.